Esta serie, la importancia de orar, cómo orar, vamos a estar orando, vamos a estar enseñando lo que es cuando la tierra gobierna y cosas así por el estilo. Nada fantástico, sino todo real, verdadero, como aparece en la Biblia. Así mismo queremos enseñar. Entonces, para comenzar, vamos a... ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es el primero que ora? Amén. No, cuando yo pienso en la creación, yo pienso en la oración en voz alta que el Señor llevó a cabo en el tiempo eterno. Cuando Él dijo, hagamos al hombre. Pero antes dice en el Bereshit, que dice en principio. Nosotros decimos en castellano, en español, en el principio. Pero el original es en principio, creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que Dios es el primero que comienza este sistema de cosas en oración como un plan para el hombre, para Dios crearse un pueblo que ciertamente le adore en espíritu y en verdad y en obediencia. Ya entendemos que Satanás y sus ángeles se habían descarriado. Satanás convenció la tercera parte de los ángeles y se llevó, yo no sé cuánto se llevó, pero son miles y miles de millones que Satanás convenció, y dice que se llevó la tercera parte de los ángeles. Y cuando Dios dice, voy a hacerme ahora un pueblo que me adore porque me ama, por lo que yo represento, por lo que yo soy, el primero que comienza a orar es Dios, Jehová, el Padre, el engendrador. Cuando el Señor dice, sea la luz, es una oración. Esta es mi interpretación teológica de eso, de que Dios es el primero que ora para un propósito. ¿Cuántos de ustedes creen que la oración es con fines de un propósito específico? Amén. Porque no tiene sentido orar por orar y no esperar por lo que se ora. No tiene sentido por comenzar a decir cosas, a decir palabras sin una expectación. Estamos orando con un propósito divino. Cuando comenzamos a orar, nos estamos dirigiendo al que todo lo puede y estamos demandando y empoderando a un ser superior que esperamos que nos conteste nuestra petición. Y así mismo dice el Señor, hágase la luz, y comenzó el Señor a orar y las cosas comenzaron a suceder inmediatamente. Quiere decir que el poder de la creación está en la oración. El poder de la creación está en la oración. Cuando queremos ver las cosas invisibles que surjan, nosotros tenemos el poder para llamarla, para que vengan a existencia. Nos parecemos a Dios. Dios nos ha creado a su imagen y su semejanza. Lo que quiere decir que Dios nos ha dotado de un poder para ordenarle las cosas que están en lo oculto, en lo invisible, en lo que no se ve, que hagan acto de presencia aquí en la tierra. El primero que lo hizo fue el Señor. Y Él cumplió su propósito y todo lo que Él dijo se produjo. Entonces, cuando usted se da cuenta, en la oración de la creación hay una fórmula que dice, y dijo Dios, y fue así, y vio Dios que era bueno. Es una fórmula. En la creación, toda la creación que Dios hizo, en los 6 días de creación, dice la Biblia, y dijo Dios. En otra palabra, créate. La palabra decir, crear, bará, créate, sal, hazte, quiero verte. En otra palabra, cuando nosotros estamos orando, tenemos el poder para sacar las cosas que no se ven. Dios lo hizo y Él nos creó y nos dio esa habilidad y esa capacidad para hacerlo. Entonces hay una fórmula bien interesante, dice, y dio Dios, y vio Dios, y fue así. Y por último dijo, y vio Dios que era extremadamente bueno todo lo que hizo. Quiere decir que Dios comenzó y confirmó lo que Él quería. Así tenemos nosotros que orar. Y ella tiene la importancia de la oración. La oración es algo que lo practica prácticamente todos los tipos de religiones existentes sobre la faz de la tierra. Religiones que son mucho más antiguas que el cristianismo. Religiones como el zoroastrianismo, que es la religión de Irán.
el zoroastraísmo, el shintoísmo, el taoísmo, el confucianismo, el budismo. Por último tenemos el judaísmo, y luego tenemos el cristianismo, y luego el islamismo. Hay un libro que se llama Religiones Comparativas, donde aparecen todas esas tipos de religiones, y todas utilizan el sistema de oración. Otro en meditación, como los yoga y como los budistas, que creen en la reencarnación y el karma, que se va a mejorar, y conforme como usted viva va a vivir una vida mejor en el futuro. Pero todos tienen esa connotación de meditación, de pensar en Dios, porque la oración no tiene que ser necesariamente hablar, se puede también pensar y se puede meditar en el Señor. Yo creo que los mejores mensajes se predican después de un buen tiempo de silencio en la presencia de Dios y después de un buen estudio bíblico. Amén. Tiene que haber tiempo para callar también en la presencia de Dios, y eso también es oración para Dios. Ahora, claro, no somos yoga para estar siempre meditando, ¿no? Y dejar de que el cerebro en blanco, porque un cerebro en blanco es un taller del diablo. Ahí Satanás entra y puede hacer lo que él quiera. Pero estamos hablando en esta noche de lo que es la importancia de la oración. Y el primero que comienza a orar es Dios. Él comienza con un plan y termina su plan de creación. Descansó al séptimo día. Luego comienza con un plan de regeneración y un plan de salvación que comienza en Génesis 3:15, lo que le llaman el pequeño evangelión, la promesa de la contienda de la simiente de la mujer con la simiente del diablo, Satanás. El Señor lo reprenda. Y vemos la manifestación de Dios Hijo, comenzando también con oración y terminando con oración. O sea que en el proceso Jesús comienza orando y termina orando. Quiere decir entonces que si nosotros queremos vivir una vida con éxito en el Señor, también necesitamos la oración. Amén. Es definitivo. La oración es el poder. Todo aquel que quiera unción tiene que orar. Todo aquel que quiera revelación tiene que orar. Todo aquel que quiera el rema de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son espíritu, son como código, son secretos. Eso es lo que el Señor le dice a Pedro: a ti te he dado el secreto, a ti te he dado el misterio de la palabra de Dios. Quiere decir que todo aquel que es orador va a descubrir el secreto de la palabra de Dios. Lo que quiere decir que Dios ahora está como escondido en su palabra. Y el que más ora y estudia la Biblia, ese va a tener mayor rema, mayor revelación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esto lo entendió Pedro, Juan y los 12 discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, en Hechos 3:1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena ¿de qué? De la oración. En otras palabras, tenían un tiempo específico para ir al culto. Porque la oración tiene que ser algo de mente, lo principal. Y si nosotros queremos ser cristianos exitosos, de vivir de gloria en gloria y de milagro en milagro, y viendo cosas espirituales, tenemos que mantener las cosas principales, lo principal. Manteniendo lo principal, lo principal. Lo principal es la oración. La oración no es segundo, no es tercero, no es cuarto. Lo principal no es segundo, no es tercero ni cuarto. Lo principal es lo primero. Lo principal. Lo primero es lo primero. Entonces, sin oración no se puede servir al Señor. Un cristiano que no ora, lamentablemente, es un cristiano natural, es un cristiano que todo le apesta, nada le huele. Amén, todo le molesta, todo dura mucho, el servicio dura mucho, se canta mucho, se adora mucho, se predicó mucho, siempre la iglesia, siempre que la iglesia y siempre que esto. Es un cristiano que se queja mucho, es un cristiano que no tiene alabanza, sino quejabanza. Está lleno de quejabanza. Y el cristiano tiene que tener alabanza, adoración, amén, pero eso no se logra automático. Necesitamos la oración y crear un sistema de todos los días orar al Señor. Una rutina, tenemos que orar si queremos ser más que vencedores.
en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si de verdad somos cristianos y queremos ver la mano de Dios, teniendo el poder de la oración, nosotros vamos a ver los milagros de Dios ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es una cuestión fantástica, es una cosa real. Porque el mismo Dios lo prueba y le dejó ese principio a los discípulos. Y vemos los discípulos que dicen que iban camino al templo a la hora novena de la oración. ¿La hora novena qué es? Creo que las 3 de la tarde. Me parece. La hora novena. Las 3 de la tarde. Pues luego tenemos la hora, la 9. La hora novena debe decirla como a las 3 de la tarde, me imagino yo. Amén. ¿Estamos claros? Entonces quiere decir que ellos iban seguros a esa hora, a orar. Y cuando usted se propone a orar, muchas veces en el camino van a suceder cosas. Por eso le invitamos a orar. Los domingos la iglesia está abierta, hermano. Venga, sacrifique esa carne, que van a suceder cosas en el camino. Y después que usted salga de aquí, van a suceder cosas. Dice la Biblia que ellos iban a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pies y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Quiere decir que había un poder ya en reserva. Mientras ellos oraban, el poder se iba creando. Cuando vinieron a pedirle algo a ellos, no tenemos nada. Lo que tenemos es en el nombre de Jesús. La clave: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Quiere decir que ellos habían adquirido el poder. ¿Cuál poder? El poder que el Señor le dijo: váyanse al aposento alto. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando vosotros venga el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Amén. ¿Tienen poder? Amén. ¿Cuántos tienen poder? Amén. Tienen poder. Sin el poder no estamos aquí. Sin el poder no somos iglesia. Sin el poder no podemos permanecer en el Señor. Necesitamos el poder. Y el poder se logra por medio de la espera en Dios, por medio de la oración. El Señor les dijo: vayan al aposento alto. Ahí esperen la promesa. Y eso se lo dijo al día 40 de Pentecostés, antes de que se celebrara el día de Pentecostés, que es el día 50. Y le dijo: vayan al aposento alto y ahí esperen la promesa. Estuvieron esperando como unos 10 días. Eran más de 120, según una información tradicional extrabíblica. Eran más. Muchos se desesperaron y dejaron el aposento alto, y los que esperaron recibieron la promesa. Yo estuve en Israel, donde se supone que fuera el aposento alto, y simplemente era un edificio normal, vamos a decir, y se supone que ahí fue que sucedió el evento, pero eso no se puede comprobar, porque imagínense, Jerusalén ha sido destruida tantas veces y ha sido reestructurada, pero dicen que posiblemente ese era el edificio. El asunto es que la oración es lo que produce el milagro. Amén. Amén. Dice una información de estos días que unos doctores pusieron para comprobar a ver si la oración tenía poder. Separaron unos enfermos. Por ejemplo, separaron 10 enfermos, 5 para acá, para que oraran, y 5 que no se oró. Y comenzaron a orar, le dedicaron esos 5 a un grupo de oración para que oraran por esos 5. Y comenzaron a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y en un tiempo, esos 5 enfermos estaban sanos. Gloria a Dios.
se comprobó científicamente que la oración tiene poder. Esos 5 estaban sanos. Y los que no habían orado seguían iguales. Quiere decir entonces que la oración tiene poder. La oración crea el poder. Porque no somos nosotros que estamos llevando el poder a cabo. ¿Quién es? El Señor. Y cuando nosotros somos obedientes en ese sentido, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué la importancia de orar? Nosotros vemos en Filipenses capítulo 6, en el versículo 18, mira lo que dice la Biblia. Dice, con toda oración. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo debemos orar? Bueno, la palabra del Señor tiene la respuesta. Ahí en Filipenses capítulo 6, versículo 18, dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que es un mandamiento de parte de Dios. De que nosotros debemos orar. Entonces quiere decir que si el Hijo de Dios, si presta atención a la enfatización de este texto bíblico, debería considerar el orar, número 1, en todo tiempo. En todo tiempo, no a veces. En todo tiempo, dice la Biblia. Debería de considerar orar con toda perseverancia. Debemos enfatizar los términos que usa el apóstol Pablo para nosotros poder entender el texto. Entonces, con toda perseverancia por todos los santos. Si observamos la acumulación de estas palabras que son fuertes, oración significa literalmente suplicar. Eso es lo que significa oración. Suplicar, adorar con deseo hacia un destino.